Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. ¿Cómo se encuentra? Llegó el viernes. El viernes ya estamos despidiendo el mes. Despidiendo el mes, sí. Ya estamos a ley de 3 días más o menos ahí. Pues ya el lunes 31. Eso es así. Así que ya se nos está yendo el primer mes del año. Así que vaya comprando las cornetas. Ajá. ¿Qué más? El gorrito. Ok. ¿Qué más? Las panderetas para hacerle ruido. Ok. ¿Qué más? El primer mes. Y nos quedamos el miércoles en el programa. Sin raíces, ¿cómo podrían los árboles crecer y dar fruto? Eso es así. Una carta hermosísima un mensaje, mejor dicho, que estamos comentando del Santo Padre con motivo de la Jornada Mundial de la Paz y que nos servirá también durante este año para nuestra reflexión. Santo Padre es genial, él va llevando un hilo conductor en todas sus alocuciones, meditaciones, y parte siempre de lo mismo, ¿verdad? De este deseo, de este don de la fraternidad universal, de esta paz que brota de Jesucristo, cuyo nacimiento celebramos hace un mes escasamente, y que va a guiar por caminos nuevos, por senderos nuevos y distintos, nuestra humanidad. Ánimo pues, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que este árbol eche raíces y raíces profundas, para que dé los frutos necesarios. Señor Jesucristo, Rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos como San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables generosos, y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Decía usted ahorita que en cada alocución del Santo Padre, cada mensaje que nos da, cada catequesis, va impregnada de ese camino que Él nos está dirigiendo. Y ciertamente este mensaje no pasa desapercibido también de todas estas exhortaciones que el Papa ha estado escribiendo desde que asumió este pontificado, desde A la luz de la fe, después Evangelii Gaudium, ¿verdad? Y hasta la última que ha hecho Fratelli Tutti, cómo va recogiendo y cómo en cada carta, como en cada catequesis, en cada exhortación, hay algo de estos mensajes y de estas cartas y exhortaciones que ha hecho. Cumpliendo a cabalidad, podríamos decir, la misión que como pastor universal le ha encomendado el Señor, desde esa experiencia del Concilio Vaticano II, un diálogo con la cultura, esa cultura que quiere ser cultura de paz, como ya decía San Pablo VI, camino de la paz, que se logra en el desarrollo integral. Entonces, en este mensaje nos propone 3 rutas, 3 elementos clave, 3 caminos. El primero, diálogo entre las generaciones. El segundo, la educación. El tercero, el trabajo. Y además, desde esta óptica, desde estas claves, nos lanza entonces podríamos decir, reto de establecer un pacto global que ha de guiarnos por caminos nuevos, que ha de llevarnos desde el diálogo entre generaciones a la construcción de esta paz, que no simplemente es una palabra, sino un estilo de vida, y para nosotros, además, la presencia inequívoca de Jesús, porque Cristo es nuestra paz. Por eso, dentro de este diálogo entre generaciones, para construir la paz como el primer camino que nos presenta el Santo Padre, dice que dialogar significa escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos. Repítalo porque es interesante. Dialogar significa escucharse, abrir el oído, confrontarse, la papa en la lengua, la palabra, ponerse de acuerdo, llegar al mutuo consenso, ¿verdad? Y caminar juntos. Agarrarse de la mano y avanzar. Adelante. Desde el recuerdo, desde la memoria del pasado, viviendo con pasión el presente,
pero lanzándose con esperanza al futuro. Por eso el Papa, y lo compartíamos ya al final del programa del miércoles, si sabemos practicar este diálogo intergeneracional, en medio de las dificultades podremos estar bien arraigados en el presente y desde aquí frecuentar el pasado y el futuro. Frecuentar el pasado para aprender de la historia y para sanar las heridas que a veces nos condicionan. Frecuentar el futuro para alimentar el entusiasmo, hacer germinar sueños, suscitar profecías, hacer florecer esperanzas. De este modo, unidos, podremos aprender unos de otros. Sin raíces, ¿cómo podrían los árboles crecer y dar fruto? Esto nos va a ayudar a hacer emerger lo mejor de nosotros mismos. Y esto lo hemos visto con ejemplos bien concretos, con experiencias bien reales, gestos de compasión, de colaboración, de solidaridad en todo el mundo. Es una semilla que se esparce y ciertamente va dando frutos en los distintos puntos de la humanidad. Estamos en el punto número 1, ¿verdad? Diálogo entre generaciones para construir la paz. Y continuamos con la lectura del texto y el comentario. Solo hay que pensar en la cuestión del cuidado de nuestra casa común. Por lo tanto, hay una casa común. Viene ahora el toque ecológico, el toque de la vida. Laudato si. De hecho, el propio medio ambiente es un préstamo de cada generación, recibe y debe transmitir a la generación siguiente. No somos dueños de esto, lo hemos recibido en préstamo y tenemos que entregárselo a la otra. Nosotros lo hemos recibido quizás un poco golpeado. Necesitamos recuperarlo para que la próxima generación lo encuentre mejor de lo que nosotros lo encontramos. Por ello, tenemos que apreciar y alentar a los numerosos jóvenes que se esfuerzan por un mundo más justo y atento a la salvaguarda de la creación, confiada a nuestro cuidado. Fíjate, dos palabras interesantes: apreciar y alentar a los jóvenes. Son las nuevas generaciones las que nos van ayudando a algunos de nosotros mayores a tomar conciencia de esto, porque como que la hemos medio perdido. Lo hacen con preocupación y entusiasmo y sobre todo con sentido de responsabilidad ante el urgente cambio de rumbo que nos imponen las dificultades derivadas de la crisis ética y socioambiental actual. Por ejemplo, el reciclaje, detalle tan sencillo como eso, ¿verdad? Y gestos que demuestran la conciencia social con los desperdicios. Hay muchos grupos, ¿verdad?, que se reúnen, forman sus campamentos, sus encuentros, hay que comer, pero cada uno lleva su plato, su vaso, su utensilio, que lo hagan y se reusan, se reciclan, no amontonamos basura. Y esto es una conciencia continua, ¿verdad? Y estamos al cuidado uno de los otros. No tienes ese papel ahí, no dejes ese plástico ahí, eso daña, esto, lo otro, cuidado con lo que quema. Esto es una conciencia que cada vez más los jóvenes van adquiriendo. Yo recuerdo una campaña hace años ya, ¿verdad? Y ya se hace automáticamente cuando lo del cinturón, que lo que costó, pero educando a los más jóvenes poquito a poco, después ya automáticamente nos sentamos. Ya. Ahora estamos con la mascarilla para cuidarnos, ¿verdad? Y ya automáticamente, todavía hay algunos que hay que recordárselo, pero ahí vamos, poco a poco. Estamos con el plástico, estamos con las botellas, estamos con todo esto que puede hacer daño a la creación, a esta casa común. Por otra parte, la oportunidad de construir juntos caminos hacia la paz no puede prescindir de la educación y el trabajo, lugares y contextos privilegiados para el diálogo intergeneracional. Por lo tanto, para construir caminos hacia la paz, no podemos echar a un lado la educación. Y recuerden que educar es hacer florecer lo mejor que tiene el ser humano en su corazón. Por eso cuando uno descubre a través del diálogo lo que conviene a todos, y esto se hace por amor, se toman decisiones que ayudan a la colectividad. Y esto se logra en la educación, esto se logra en el trabajo, porque son los lugares y contextos donde
podemos privilegiar un diálogo entre las generaciones. Es la educación la que proporciona la gramática para el diálogo entre las generaciones. Y es en la experiencia del trabajo donde hombres y mujeres de diferentes generaciones se encuentran ayudándose mutuamente, intercambiando conocimientos, experiencias y habilidades para el bien común. Así pues, en la educación se proporciona una gramática, un lenguaje, lo que quiere decir, del diálogo entre generaciones. Pero es la experiencia del trabajo, sí, lo que hacemos, donde los hombres y las mujeres de diferentes generaciones nos encontramos y entonces, ¿qué? Nos ayudamos mutuamente. ¿Cómo? Intercambiando conocimientos, experiencias y habilidades para el bien común. ¿Ves? Tres interesantes palabras otra vez. Intercambiando conocimientos, experiencias y habilidades para el bien común. Y esto se logra porque nos ayudamos mutuamente. Son con las dos manos del cuerpo. La mano derecha no es más importante que la izquierda, ni la izquierda que la derecha. Hay algunos que utilizamos más la derecha que la izquierda. Hay otros que usan más la izquierda que la derecha. Ambos, hay otros que son ambidiestros, han podido desarrollar ambas realidades. Algunos estamos limitados en el lenguaje, en la forma de comunicarnos. Y entonces se ha inventado un lenguaje de señas, los idiomas. O sea, esto que ayuda al progreso. El otro día oía un programa de radio, unos comentarios por la radio, que decía, qué pena que esta persona que está hablando, que tiene un escenario amplio, porque mire que por la radio usted llega a miles de personas que de otra manera no llegaría. No aproveche estos momentos para abrir, sino para cerrar. Me explico. Defendía, desde su punto de vista, que lo respeto, ¿verdad?, pero no lo comparto, lo que era la capacidad de aprender, por ejemplo, idiomas o lenguajes. Y como que ponía en tela de juicio o ridiculizaba otro lenguaje que no fuera el suyo. Y a mí eso me dio que pensar, porque me hizo descubrir, yo digo, qué pobreza cultural tienes, que no eres capaz de ver la ventaja de la diversidad de los lenguajes, de la diversidad de los idiomas, porque en la medida en que tú o yo aprendemos un idioma, dominamos una lengua, incluso aprendemos formas nuevas de comunicación, gestos, expresiones, nos enriquecemos. Lo que pasa, por ejemplo, con una realidad que viven y que la percibimos de distinta manera. El artista, y aquí tienes la gran gama de artistas, el artista puede percibir un paisaje y uno lo puede cantar, otro lo puede pintar, otro lo puede escribir, otro lo puede en poesía, ¿verdad?, describir poesía. Es decir, y en la medida en que yo soy capaz de ponerle música, color, escrito, expresión, gesto, drama, eso es maravilloso porque se conoce más. Entonces, ¿cómo a veces nos cerramos y pensamos que dialogar solamente en una lengua? No, hay que buscar la forma de dialogar, de expresarse, los gestos. Es curioso, ¿verdad?, cómo personas que no conocen la misma lengua, pero solo con las miradas se pueden decir tanto. Y pongo como ejemplo los animales, los perros, los gatos, los pajaritos, por poner tres. Si el ser humano mira y el perro lo mira, en el caso del perro o el gato o el pajarito, o un conejo, qué sé yo, se establece una comunicación y esa comunicación me lleva a mí a enriquecerme porque voy aprendiendo. Si observo gestos de los animales, me ayudan a mí a poderlos integrar. Entonces es un diálogo que no simplemente es verbal, también es visual, emocional, intelectual. Y trasciende, llega más allá. Correcto. Qué bonito. Porque nosotros hablamos aquí español y muchas veces, aunque hablamos el mismo idioma, somos del mismo país,
por la realidad de nuestros pueblos, lo que a lo mejor para mí es un caldero, para usted es una olla. ¿Ve? Entonces es un lenguaje. O empanadilla. Un pastelillo o empanadilla, ¿verdad? Un vellón o un daim. Entonces, si entre nuestro mismo lenguaje hay una diversidad, pues mira, y una riqueza entre los otros idiomas, entre los otros lenguajes, también hay una riqueza grande. Entre las razas, entre los pueblos, entre las naciones. ¿Cómo lograr esa unidad que brota de una experiencia común? Ahí entra mucho en juego la fe. Y por eso el cristianismo es una religión que une. No hay cosa que una más que el amor. El verdadero lenguaje es el amor. Y gente que no se conoce, simplemente con una mirada establece un contacto. Y ese contacto lleva a la cercanía y así sucesivamente. Por eso dice, apoyándonos, ayudándonos mutuamente, intercambiando conocimientos, experiencias, habilidades para el bien común. Es como crecemos rompiendo, ¿verdad?, barreras y creando puentes intergeneracionales. Luego de este diálogo entre generaciones para construir la paz, en estos 3 caminos que el Papa nos propone en el mensaje, pasamos a otro segundo momento, la instrucción y la educación como motores de la paz. El presupuesto para la instrucción y la educación, consideradas como un gasto más que como una inversión, ha disminuido significativamente a nivel mundial en los últimos años. Sin embargo, estas constituyen los principales vectores de un desarrollo humano integral. Hacen a la persona más libre y responsable y son indispensables para la defensa y la promoción de la paz. En otras palabras, la instrucción y la educación son las bases de una sociedad cohesionada, civil, capaz de generar esperanza, riqueza y progreso. Léalo otra vez porque es un parrafito denso que nos ofrece unas pistas muy interesantes. Este está dentro de estos 3 caminos, la instrucción y la educación como motores de la paz. El presupuesto para la instrucción y la educación, consideradas como un gasto más que como una inversión, ha disminuido significativamente a nivel mundial en los últimos años. Entonces, partimos de un presupuesto. Un presupuesto es una línea que aceptamos básica, ¿verdad?, en conjunto para poder tomar decisiones. Entonces, volvemos a lo mismo, vamos a definir, ¿qué entiende usted por instrucción? Algo que se nos explica, que es una guía, ¿verdad?, para algo, para ejecutar algo, para conocer algo. Son indicaciones, son orientaciones. Entonces dice, el presupuesto para la instrucción. Yo me instruyo sobre algo, me organizo, tomo conciencia por lo que se me va diciendo. Y la educación, ¿qué es educar? Pues sería la acción. Me educo para la paz. Se me dan unas instrucciones, unas orientaciones, unos conocimientos, pero lo tengo que poner en práctica. Entonces, instrucción y educación. Una mala instrucción provoca una mala educación. Entonces, hay que ver cómo yo corrijo, corregir. La palabra corrección viene de corregir, regir el corazón. Corrijo la instrucción. Explíqueme, deme los datos. Entonces nos está diciendo, por eso digo que este parrafito es denso. El presupuesto para la instrucción y la educación consideradas como un gasto más que como una inversión. Si yo lo veo como un gasto, instruir a la gente y educar a la gente, y no como algo que yo invierto, es decir, como algo que miro hacia el futuro, ha disminuido significativamente a nivel mundial en los últimos años. Y eso pasaba en Puerto Rico, que lo vemos, ¿no? No se invierte para educar, sino que se ve como un gasto. Eso ha creado una generación carente de ciertas instrucciones, de ciertos conocimientos que lógicamente no nos ayudan en la organización social. Por eso dice,
Sin embargo, estas constituyen los principales vectores de un desarrollo humano integral. por lo tanto, ¿qué es el desarrollo integral? Un desarrollo integral tiene en perspectiva, ¿verdad?, o como presupuesto básico, una buena instrucción y una buena Educación. Entonces, esto ayudará a que la persona sea más libre y responsable. Y son indispensables para la defensa y la promoción de la paz. Por lo tanto, una buena instrucción y una buena educación hacen a las personas más libres y responsables, porque saben tomar decisiones. Por eso dirá, si no tengo libertad, si no soy responsable, pues no puede haber una verdadera defensa y una verdadera promoción de la paz. A mala instrucción, a mala educación, pues lógicamente un mal comportamiento. En otras palabras, la instrucción y la educación son ¿qué? Bases ¿de qué? De una sociedad cohesionada, es decir, unida, civil, en su organización, capaz de generar esperanza, riqueza y progreso. Generar esperanza, riqueza y progreso. Pero para eso hace falta una buena educación e instrucción. Si no la hay, no avanza. Los gastos militares, en cambio, han aumentado, superando el nivel registrado al final de la Guerra Fría y parecen destinados a crecer de modo exorbitante. Por lo tanto, si no tengo una buena instrucción y una buena educación que busque, que promueva personas libres y responsables, personas que defiendan y promuevan la paz, que va a generar lo contrario, porque no habrá ni esperanza, ni riqueza, ni progreso. Habrá que guerra. Y una guerra que da dando sus productos. Y ustedes saben que las guerras muchas veces se promueven porque la economía ha bajado y hay que subirla de alguna manera. Y la forma de hacerla crecer, hacerla desarrollar, es a través de la violencia. Por tanto, es oportuno y urgente que cuantos tienen responsabilidades de gobierno elaboren políticas económicas que prevean un cambio en la relación entre las inversiones públicas destinadas a la educación y los fondos reservados a los armamentos. Es decir, que invirtamos más en educación y no tanto en armamentos. Ese es un gran reto, porque actualmente se está haciendo todo lo contrario. Por otra parte, la búsqueda de un proceso real de desarme internacional no puede sino causar grandes beneficios al desarrollo de pueblos y naciones, liberando recursos financieros que se empleen de manera más apropiada para la salud, la escuela, la infraestructura y el cuidado del territorio, entre otros. Por lo tanto, si estos dineros se emplearan en la salud, en la escuela, en las infraestructuras y el cuidado del territorio, otro mundo tendríamos. Pero si lo empleamos simplemente en fomentar, en construir, en buscar, en desarrollar armas, y lógicamente las armas llevan a la violencia, esto no ayuda para nada al ser humano. Por eso hay un anhelo, un deseo profundo del Papa. Me gustaría que la inversión en la educación estuviera acompañada por un compromiso más consciente y orientado a promover la cultura del cuidado. Fíjate, ¿no? Cultura del cuidado. En vez de una cultura del descuido, de la guerra, del daño, del cultivo. ¿Y ese cultivo cuál es? Cuidarnos los unos a los otros. Esta cultura, frente a las fracturas de la sociedad y a la inercia de las instituciones, puede convertirse en el lenguaje común que rompa las barreras y construya puentes. Un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva. La cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación. Por consiguiente, es necesario forjar
un nuevo paradigma cultural a través de un pacto educativo global para y con las generaciones más jóvenes, que involucre en la formación de personas maduras a las familias, comunidades, escuelas y universidades, instituciones, religiones, gobernantes, a toda la humanidad. Un pacto que promueva la educación a la ecología integral según un modelo cultural de paz, de desarrollo y de sostenibilidad centrado en la fraternidad y en la alianza entre el ser humano y su entorno. Invertir en la instrucción y en la educación de los jóvenes, de las jóvenes generaciones, es el camino principal que las conduce por medio de una preparación específica a ocupar de manera provechosa un lugar adecuado en el mundo del trabajo. Pausamos y en breve regresamos para comentar este denso pero profundo párrafo del mensaje del Papa. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Hoy viernes Omecos te invita a sintonizar Contigo en la Enfermedad a las 11 de la mañana. Madre Dominga, apóstol de la familia, a las 6:30 de la tarde. Niños felices con Jesús a las 7:30 de la noche. Continuamos con Preparemos el Domingo a las 9 de la noche. Y nos vamos al descanso con la iglesia alrededor del mundo a las 9:40 de la noche. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche. También por catolicradiopr.com y TuneIn Radio, por el gozo de vivir. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicradiopr.com. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Al campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana,
sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en su programa Mi Camino de Fe, Pasito a Pasito, el mensaje del Papa Francisco sobre la 55 Jornada Mundial de la Paz, diálogo entre generaciones, educación y trabajo, instrumento para construir una paz duradera. Y nos encontramos entonces compartiendo sobre la educación, ¿verdad? Este punto importante sobre la instrucción y la educación como motores de la paz. Este es un numerito denso, o sea, esto hay que leerlo con calma, meditarlo, reflexionarlo, porque son una serie de conceptos que suenan a nosotros, pero son nuevos en su interpretación, en la forma en que el Papa lo está presentando como un pacto global de la educación. Por eso es importante ver cómo nos podemos ir nosotros instruyendo y educando para que este compromiso de promover la cultura del cuidado sea realidad. Y veíamos en el último aspecto, ¿verdad?, cómo se emplea más dinero en armamentos que en educación. Se le da más cabida. Y esto crea, pues, ciertamente situaciones duras, crea situaciones de oposición. Y nos damos cuenta, los fondos reservados a los armamentos son mucho más que los dados a la salud, a la educación, a la infraestructura, al cuidado del territorio. Entonces, ¿cómo desarrollar una pastoral del cuidado, de la ayuda? ¿Cómo promover esa cultura del cuidado? ¿Cómo ir sanando, ¿no?, esas fracturas que se dan, que se viven desde el interior del corazón y que pasan, lógicamente, a la familia, a la sociedad, al mundo en que vivimos? Por eso el Papa nos dice en esta parte, ¿verdad?, de la instrucción y la educación, que le gustaría que la inversión de la educación estuviera acompañada por un compromiso más consciente orientado a promover la cultura del cuidado. Esta cultura frente a las fracturas de la sociedad y a la inercia de las instituciones puede convertirse en el lenguaje común que rompa las barreras y construya puentes. Rompa barreras, construya puentes. Entonces, si se construyen puentes, si se derriban barreras, se sanan las fracturas, porque un puente une, y de eso se trata. Y entonces este país crece cuando sus diversas riquezas, ¿y cuáles son esas diversas riquezas culturales que establecen ese diálogo? La cultura popular, la universitaria, la juvenil,
la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación. Entiéndase por cultura popular no un partido, sino la cultura del pueblo, que nace del pueblo. Esa cultura que también es sencilla, pero tiene una cultura universitaria de conceptos, de formación. Que hay también una cultura juvenil que aporta desde su alegría, de su estilo, eso artístico, eso que crea, que desarrolla, que mira más allá de lo que podemos ver con los ojos, sino el pensamiento, el espíritu. Lo tecnológico, que nos ayuda tanto y favorece, ¿verdad?, un mejor desarrollo de las cosas que tenemos que hacer. Lo económico, buscando cómo tener todo un poco y no que unos pocos tengan todo y nos ahoguen y nos estrangulen. Lo que es la familia y sobre todo los medios de comunicación social. Cómo lograr esa red que una, tejiendo desde perspectivas nuevas, por palabras nuevas, por intuiciones nuevas, el amor comunitario. Por eso el Papa nos dice que es necesario forjar un nuevo paradigma cultural a través de un pacto educativo global para y con las generaciones más jóvenes que involucre la formación de personas maduras a las familias, comunidades, escuelas y universidades, instituciones, religiones, gobernantes, a toda la humanidad. Por lo tanto, un pacto, una alianza, una argolla que sea educativa grupal, es decir, que todos nos envolvamos, no unos cuantos, no sea una élite de un grupito, no todos, para y con las generaciones más jóvenes, porque son el futuro, para y con las generaciones más jóvenes. Es decir, hay que dedicar todo este esfuerzo, por eso hay que invertir más en la educación que en la armamentación, porque la armamentación estamos pensando en el pasado, en los viejos, en defender lo nuestro. La educación estamos mirando el futuro, los jóvenes, que involucre formación de personas, ¿de qué tipo? Maduras. ¿Dónde? En la familia, en las comunidades, en las escuelas, en las universidades, instituciones, religiones, gobernantes, e incluya a toda la humanidad, a todas, hombres y mujeres, grandes y pequeños, gordos y flacos, blancos y negros, amarillos, violetas, negros. Un pacto que promueva la educación a la ecología integral. Esta casa común, ecología integral, por eso defender tanto lo que es la tierra, lo que es lo natural, el hábitat. Según un modelo cultural de paz, de desarrollo, de sostenibilidad, centrado en la fraternidad y en la alianza entre el ser humano y su entorno. Si hay una alianza entre el ser humano, entre nosotros mismos, primero, esto nos va a llevar a el entorno, a la casa grande, a la casa común. Cultura de paz, desarrollo y sostenimiento. Esa sostenibilidad está centrado en que nos entendemos todos y nos sentimos todos como hermanos y hermanas. Invertir en la instrucción y en la educación de las jóvenes generaciones es el camino principal que las conduce, gracias, Padre, por medio de una preparación específica a ocupar de manera provechosa un lugar adecuado en el mundo del trabajo. Nos liberaríamos de los parásitos, eso es lo que quiere decir en arroyo bichuela, ¿verdad? Invertir en la instrucción y en la educación, es decir, invertir, no pérdida. Y es lo que muchas veces se piensa, ¿no? Que si yo invierto en educación e instrucción, son gastos y no inversión. Esto se da en las jóvenes generaciones, por eso es que tenemos que invertir en las nuevas generaciones. Yo recuerdo a mi papá, una frase que nos decía cuando éramos muchachos, a mi hermano y a mí, nos decía que la mejor herencia que él nos podía dejar no era dinero, porque el dinero se acababa y se gastaba, sino una buena educación. Y según él nos dio la mejor educación que podía. Y eso ha sido un éxito en ese sentido, porque nos hemos sentido, tanto mi hermano como yo, integrados en un proceso de servicio dentro de la comunidad, donde cada uno de nosotros, según su vocación específica, ha podido desarrollar sus cualidades y servir al pueblo, a la patria, a la nación, servir a la iglesia de muchas maneras. Entonces,
Invertir en la instrucción y la educación de las jóvenes generaciones es el camino principal que las conduce. ¿Ve? Camino principal. Hay otro camino, pero ese es el principal. Por medio de una preparación específica. Punto número 1. Preparación específica que vendrá en consonancia con los dones y talentos de estos muchachos y muchachas. Por eso es tan importante favorecer la educación pública, no solo privada, sino pública, ¿verdad? A ocupar de manera provechosa un lugar adecuado en el mundo del trabajo. Y esto no quiere decir que todos lleguen a ser médicos y todos lleguen a ser ingenieros y todos lleguen a ser arquitectos, no. Ocupar de manera provechosa un lugar adecuado en el mundo del trabajo, lo que te gusta, porque usted puede ser un profesional, un perfecto arquitecto o médico o abogado, o un perfecto trabajador en el área que le gusta y desarrolla su ser, su persona. Entonces aporta en el conjunto. A veces nos damos cuenta que hay gente que desarrolla, ¿verdad? Comparativamente uno puede decir un trabajo tan sencillo, pero tan necesario y útil como es limpiar las calles. Hay gente que es profesional en eso, en limpieza. O sea, cómo desinfectar un edificio, que a veces no nos damos cuenta, ahora con esto de la pandemia que se nota más, ¿verdad? Cómo hay personas que están cómo controlar las ratas, por decir un ejemplo, ¿no? Cómo construir un buen edificio, porque no solo está el arquitecto que lo diseña y el ingeniero, sino está el que brega el cemento, la masa, el que hace la zapata para que sea un edificio sólido, el que prepara los materiales, por ejemplo el hierro, que prepara las buenas varillas y distintas varillas. Eso que lo hace el sencillo, el humilde, pero que construye. Claro, a veces vemos simplemente al final la firma que lo construyó, pero ¿y el que trabajó? Un bloque, por ejemplo, que utilice lo necesario para que sea un bloque que sea de buena calidad, sólido, que sostenga. Y que lo sepa poner, porque no basta tener el bloque, yo poner los bloques y sin embargo los pongo mal, se me cae la pared. Todo esto es lo que nos hace entender que somos una red y que nos vamos ayudando unos a los otros. Por eso invertir en la instrucción y en la educación de los jóvenes generaciones es el camino principal que las conduce por medio de una preparación específica a ocupar de manera provechosa un lugar adecuado en el mundo del trabajo. Fíjate qué interesante cómo va este mensaje progresivamente guiándonos. Nos presenta, o nos presentaba desde el inicio, un texto bíblico. Hombres que llevan y mujeres que traen y siembran la paz. Recordemos que cultura es la manera de ser, de actuar, de vivir un pueblo. Luego, como esa palabra que se cumple, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, el profeta Baruch la reinterpreta desde por qué, desde los dos por qué, las dos grandes preguntas. ¿Por qué Israel está en una tierra de enemigos y envejeciste en un país extranjero? Se quedó sin futuro, porque no había jóvenes, no había luchadores, no había gente que soñara. Y desde ahí se manchó con cadáveres, provocó guerras, contiendas. Y te cuentas entre los que bajan a la fosa. Es decir, se van aniquilando, se va destruyendo. En medio de todo esto, se proclama una cultura de paz. Y surge un pueblo. Y surge porque ha llegado un mensajero que trae esperanza. Y esto provoca un renacimiento de los escombros de esa historia que estaba destruida a un futuro prometedor. Eso que se da entonces, eso también se da ahora. Y estamos en ese momento. Por eso con este mensaje del Papa, él nos dice, todavía hoy esto es válido. Y por eso hay un camino de paz que Pablo VI lo llamó desarrollo integral. Y él magistralmente, ¿verdad?, con este mensaje ha ido trazando los 3 puntos. Vimos el primero, que era el diálogo entre generaciones para construir la paz. Un diálogo, y específico. Segundo punto, la educación y el trabajo. Y ahí estamos. Y ahí nos vamos a quedar porque ya el tiempo se nos ha agotado. Pero es importante mirar el conjunto, ¿verdad? Y pedirle al Señor esa gracia, ahora que vamos a iniciar este proceso sinodal, de sentirnos, como dice la oración, estar ante ti, el Espíritu Santo, para que nos ilumine, para que nos reúna, para que podamos lanzarnos sin miedo en este proyecto
evangelizadora a través de un pacto global educativo. Estamos ante ti, Espíritu Santo. Reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino. Muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don de discernimiento para que no nos desviemos del camino de la verdad y justicia, Sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que pasen un buen fin de semana, y por eso que la bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe. Amén. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Buen fin de semana para todos y todas.